para ese encuentro, Señor. Adorna y embellece tu iglesia. Fortalécenos, Padre. Que nuestro caminar sea bajo la gracia y la unción del Espíritu de Dios. Quebranta, Señor, nuestra vieja naturaleza. Transfórmanos de día en día. Y que esa obra maravillosa se vaya manifestando en la vida de aquellos que esperan y confían y declaran que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Bendiga, Señor, tu palabra. Desafíanos a oírla, a creerla y a vivirla, Padre. Te amamos y te honramos, Padre. En Cristo Jesús, Padre. Gracias por todo, Padre. Amén y amén. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es el tema que vamos a desarrollar y vamos a ocupar varios días para expandir este tema, ya que, hermano, es sumamente importante que entendamos lo que es la vida cristiana. De hecho, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es el cristianismo? ¿Verdad? El cristianismo no es una denominación, no es una institución, no es un movimiento, no es algo fabricado por los hombres. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es Cristo. Es una persona que se ha hecho viva en la vida de muchos hombres y mujeres que han puesto sus ojos en la cruz y le han recibido como Señor y Salvador. Y en el cristianismo encontramos dos cosas que son iluminación y comunión como resultado del mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como propósito exaltar la obra de la cruz, exaltar a Cristo y darnos el poder y la gracia para vivir la vida cristiana que agrada a Dios. A través de la palabra se nos señala clara y detalladamente cómo debemos de vivir la vida cristiana. No a través de formas, de reglas, de estatutos o de rudimentos que los hombres hemos creado, sino con una sola cosa, una sola palabra. No hay una estrategia, no hay un seminario para aprender a cómo vivir la vida cristiana, no, solo una palabra en la que domina la vida cristiana, y esto la encontramos en el Salmo que leímos, Salmo 143, en el versículo 10, el salmista hace una declaración que nosotros como iglesia tenemos que tomar, y de ahí, hermano, comienza y se desarrolla, hermano, la verdadera vida cristiana. Salmo 143, el versículo 10, miren lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sabemos que Cristo es Dios, pero ¿cómo hacer la voluntad? ¿Cómo vivir de tal manera que a Él le agrade? ¿Cómo podemos nosotros, siendo humanos, carnales, pecadores, agradar a un Dios santo y poderoso? Pues el Salmo nos da la clave y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y lo segundo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La vida cristiana consiste en ser guiados por Dios y ser enseñados por Dios. Y es aquí, hermano, donde el Espíritu Santo juega un papel determinante. De hecho, hermano, no se puede vivir la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es lo que le da vida a la iglesia. El Espíritu Santo es lo que da vida a cada hombre y a cada mujer que ha puesto su fe en Jesucristo, y produce, hermano, iluminación y comunión para que podamos, hermano, vivir conforme a la norma divina. Es sumamente práctica la vida cristiana. No está llena de teología, no está llena de religión, está únicamente llena de una cosa: comunión con Dios.
A eso nos lleva el Espíritu Santo. En nosotros no hay fuerza ni manera de cómo acercarnos a Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros quien nos capacita y nos enseña cómo acercarnos a Dios. De ahí, hermanos, la necesidad de hacer nuestro este versículo y decirle al Señor: Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Porque nosotros no la queremos, nuestra carne no la quiere. De hecho, nuestra naturaleza está en oposición a la naturaleza de Dios. Y si queremos tener vida victoriosa, si queremos vivir bajo la gracia y la provisión de Dios, tenemos que decirle esto: enséñame. Tengo que aprender cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Y esto, hermano, es, digamos, los primeros pasos que nosotros damos en nuestro largo recorrido en la vida cristiana. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir al Señor? Enséñame a hacer tu voluntad. Y aquí viene una de las declaraciones más firmes que tenemos que hacer: porque tú eres mi Dios. Vivir bajo la cobertura de Dios, vivir bajo la mano de Dios, es sumamente significativo y valioso, y hace la diferencia entre la religión y el verdadero cristianismo. ¿En qué consiste? En vivir bajo la voluntad de Dios. Ya no lo que yo creo, no lo que yo quiero, sino bajo la guía y la voluntad y el propósito de Dios para nosotros, forjando en nosotros la imagen de Cristo. Pero el segundo elemento es el que es determinante: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No importa dónde estemos, dónde vivemos o dónde vivamos, esta puede ser una buena tierra si el Espíritu Santo posee nuestras vidas. No podemos negar el hecho, hermano, de que en nuestras fuerzas no podemos acercarnos a Dios. Es más, ni queremos. Es el Espíritu de Dios que llega a nuestro espíritu, que nos capacita y abre el camino para que podamos entender, para que podamos conocer y aplicar en nuestra vida los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Es sumamente determinante el conocer a Dios a través de la palabra, no a través de la ciencia, no a través de la teología, sino a través de la palabra. Una relación directa con Dios a través de la palabra. Y la palabra es tan sencilla y tan práctica que cualquiera, hasta un niño, la puede entender. Pero sí, como le digo, tenemos que aplicar los principios que rigen y gobiernan la vida cristiana. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. No podemos caminar en la vida cristiana si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No son nuestros deseos, no son nuestras ideas, es el Espíritu Santo tomando nuestras vidas y guiándonos. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claramente el Señor nos señala la naturaleza de la que está revestida la iglesia y el creyente, y es del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Una de sus funciones es guiarnos, dice, porque todos, aquí no hay excepción, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No somos hijos de Dios por lo que somos, no, sino por lo que nos hemos entregado. No somos hijos de Dios porque hacemos cosas, somos hijos de Dios porque nos hemos entregado. Nos hemos entregado a vivir una vida de fe, nos hemos entregado a esperar en Dios, nos hemos entregado, hermano, a caminar de una manera distinta a la que caminamos. De hecho,
nuestro andar determina, hermano, lo que hay en nuestro interior. Nuestras palabras declaran lo que hay en nuestro interior. Es estar sujeto, estar inmerso en una naturaleza divina, celestial. Siempre en Romanos, el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tiene que haber una respuesta de parte de nosotros ante lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo hizo su obra de redención. Cristo nos ha redimido del pecado y ha resucitado y nos ha dejado el Espíritu Santo y nos ha investido de poder. Ahora, la pregunta es: ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Dios ya hizo su parte, ahora corresponde a nosotros leer la palabra, creer la palabra y aplicar la palabra. Esa es la respuesta: creer a Dios, vivir una fe, no tener una fe, sino vivir una fe con relación a nuestro Señor Jesucristo. La persona de Cristo es un misterio, ¿no? No es solamente la historia de que vino un hombre, tomó forma humana, nos enseñó principios morales, murió en la cruz del Calvario. No, hermano, es mucho más que eso. Es Dios. Es Dios manifestado en carne. Y esto, hermano, es lo que cambia radicalmente el concepto que el hombre puede tener de Dios y de Jesucristo. Por eso es importante apegarnos a lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque nada de lo que pueda producir mi mente, nada de lo que pueda producir aún la mente más brillante puede llegar a equipararse con lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces mi vida es edificada por el conocimiento de la palabra, no por mi prudencia, no por mi lógica, no por lo que yo entienda, sino por lo que Dios me ha revelado. Y una de las cosas que Dios me revela, hermano, es a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y como el fundamento de mi vida. Toda persona que ha conocido a Cristo ya no es la misma. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo ya no es el mismo. De hecho, hermano, hay un antes y un después en el Señor. No podemos evitar ni dejar de lado lo que el Señor habla en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 7, porque aquí se comienza a profetizar la forma de cómo Dios va a comenzar a trabajar con el hombre. Ezequiel capítulo 36 ya había sido prometido el mover del Espíritu sobre la vida del hombre que se acercaba a Dios. No tenemos una religión ni una creencia, tenemos a un Dios vivo que permanece en nosotros. Ahora, no somos perfectos, desde luego, no somos perfectos, pero vamos en el camino, estamos en el camino. Porque si algo caracteriza a Cristo, hermano, es que nos reveló tres cosas. Nos reveló el camino, nos reveló la verdad y nos reveló la vida. Y esto, hermano, es más que suficiente para que yo pueda llegar al Padre. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra: y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu. Y está en mayúscula. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mire qué tremendo. El profeta está anunciando la obra de redención, la obra de redención y de glorificación y de perfeccionamiento en la vida del hombre que se acerca a Dios y le entrega su vida a Dios. Él
Él no va a hacer otra cosa, nada más que una cosa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Wow. No dice que va a poner bendiciones sobre nosotros, no dice que va a resolver nuestros problemas, no dice que va a vencer a nuestros enemigos, no dice que nos va a dar sanidad, no. Él va a poner algo más importante y más grande. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Su esencia, su naturaleza iba a ser depositada en estos vasos de barro. Y eso, hermano, hace la enorme diferencia y nos separa de los conceptos religiosos que el hombre pueda fabricar para acercarse a Dios. Porque, hermano, la religión es el invento del hombre para acercarse a Dios. El problema es que es producido por el hombre. La religión es un concepto humano y Dios no quiere una religión. La relación con Cristo no es a través de una religión, sino a través de la persona de Jesucristo. Pero como Él ve nuestra incapacidad y nuestro pecado, por eso tuvo que haber una redención en la cruz del Calvario para allanar el camino y que nuestra naturaleza fuera vencida y pusiera en nosotros la naturaleza de Dios. Por eso, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lo primero que Dios va a hacer es asegurarnos. Su presencia estará en nosotros. Y esto, hermano, es el punto de inicio de lo que es la verdadera vida cristiana. Yo no puedo vivir la vida cristiana si no tengo al Espíritu de Dios. No puedo hablar de Cristo si no tengo a Cristo. De hecho, hermano, no hay cristianismo sin Cristo. Si en una religión o en un grupo no está Cristo, es una religión. No podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Miren lo que dice Juan, capítulo 7. Y aquí Cristo retoma lo que habla la profecía de Ezequiel y la amplía. Juan capítulo 7, versículo 38, 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo es de la misma naturaleza del Espíritu. El Espíritu es de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque los dos son lo mismo, son uno solo, manifestado en el Espíritu Santo, manifestado en Jesucristo y manifestado en el Padre. Explíqueme eso. No lo puedo, es un misterio. Dios manifestado en el Padre, manifestado en el Hijo y manifestado en el Espíritu Santo. Y esa promesa es válida y prevalece hasta el día de hoy, porque esta palabra no era para todos los que creyeron en ese momento, sino para todos los que iban a creer. ¿Y cuál era? El que cree en mí. El que cree en mí, únicamente eso, simplemente eso, creer en Él. Es abrir nuestro corazón. ¿Qué es creer? Es abrir nuestro corazón. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como me han enseñado, no como yo entiendo o como yo creo. Hay una forma correcta de creer, y eso hace, hermano, que la puerta se cierre para muchos. ¿Por qué? Yo me voy a acercar a Cristo a mi manera. No, yo creo que Cristo es de esta manera. Yo creo que yo creo que el cristianismo es así. No, hay una forma. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Nuestra vida tiene que estar asentada en la palabra de Dios. Yo tengo que tener un inicio y un final en la palabra. El que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos
de agua viva. Pero ¿qué tengo que hacer para creer en Cristo? Solamente una cosa, lo que dice el versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ese es el problema que hay ahorita en el mundo. El hombre no tiene sed de Dios. El hombre tiene sed de otras cosas. Tiene sed de prosperidad, tiene sed de fama, tiene sed de realizar sus sueños, tiene sed de cualquier otra cosa, menos de Dios. La palabra es para todos, pero no todos la reciben. El mensaje es para todos, pero no todos lo creen. Cristo murió por todos, pero no todos le dicen gracias. La obra ya se realizó, el camino fue allanado. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Tener hambre y sed de Dios. Y para llegar a ese punto vamos a tener que ser quebrantados. Dios va a tratar con lo que Él ha escogido. ¿Y quiénes son los que han escogido? Los que creen en Él. No es que el Señor de una manera sobrenatural designa a las personas, no. Juan 3:16 es una voz universal. Ahí no hay barreras para nada, es un mensaje para todos. El problema es quiénes van a creer ese mensaje, quiénes van a recibir ese mensaje y quiénes van a seguir ese mensaje. El que cree en eso, como dice la Escritura. Los judíos creen de una manera, los musulmanes creen de otra manera, los mormones creen de otra manera, y todas las diferentes religiones que hay en el mundo creen de otra manera. El problema, hermano, no es como yo crea o cuánta gente está conmigo que cree, es como dice la Escritura. Aquí se cierra toda posibilidad que el hombre pueda intervenir. ¿Por qué? Porque esta es una revelación de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son los ríos de agua viva? El Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Dice que aparte de la salvación, se nos da al Espíritu Santo para hacer realidad y fortalecer nuestro caminar y nuestra fe en Cristo. Porque por nuestra propia fuerza no podemos. De hecho, ni lo intente. Es una obra exclusiva y propia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros no hicimos nada para la salvación. Cristo fue la fe. Yo simplemente hice aceptar el regalo que Dios me da. Y hasta el día de hoy Dios sigue ofreciendo al hombre ese regalo. Es muy importante y determinante que como iglesia nosotros entendamos cuál es nuestra misión, y es la de interceder por el mundo, interceder en el lugar donde nos ha puesto, interceder por los seres que están a nuestro alrededor, interceder por nuestra familia. O sea, nuestra misión no es cerrar puertas, es abrir puertas. ¿Lo merecemos? No, nadie lo merece. Es su gracia y su amor la que nos abre esa puerta. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, amplía más este concepto. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás lo más importante que el hombre debería de buscar en esta tierra es estar en paz con Dios. Muchos problemas se resolvieran si el hombre estuviera en paz con Dios. Dice la palabra que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Qué importante es tener paz con Dios. Pero nosotros queremos buscar la paz fuera de Dios o sin Dios, y lo que conseguimos es hacer más grandes los problemas. Ninguna vida se resuelve si Cristo no está interviniendo en ella. Por eso Pablo dice: justificados por la fe, no es por ninguna obra, no es por ningún acto humano, es por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también tenemos, mire qué lindo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un poder increíble en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. El problema es que no lo hemos activado. El problema es que no nos hemos entregado por completo para que esa puerta se abra y comience a cumplirse el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Solo como letra escrita en el libro no nos ayuda, pero si yo arranco esas palabras y las encarno en mi vida, entonces se convierten en vida. Una enseñanza que no se lleva a la práctica, pues perdió su propósito. Y el propósito de la Biblia es que se convierta en vida en cada uno de nosotros. Hay dos maneras de vivir en este mundo. Podemos vivir a través de nuestra experiencia o nuestra capacidad, o vivir guiados por el Espíritu Santo. Son las dos maneras. En esta vida puedo vivir siendo guiado por el Espíritu Santo, o puedo vivir por mi capacidad, por mi experiencia, por mi fuerza. Yo puedo allanar el camino de mi vida por lo que yo he aprendido, por lo que tengo, por lo que sé y por lo que estoy haciendo. O puedo allanar el camino de mi vida siendo guiado por el Espíritu Santo. Los resultados son diametralmente diferentes. ¿Por qué? Porque un camino va hacia abajo y el otro va hacia arriba. ¿Quién hace la diferencia? El Espíritu Santo en nosotros. No es que nos haga mejores que los demás, no, por el contrario, hermano, nos hace más necesitados de Dios, quebranta nuestra voluntad, destruye nuestro orgullo y empieza a plantar una nueva naturaleza, hermano, que nosotros no conocemos ni entendemos. De hecho, el camino de la vida cristiana no lo entendemos. Más con los ejemplos que los cristianos damos, es peor la cosa. Por eso, hermano, nuestra fe no puede estar centrada en un grupo, en un hombre, sino solamente en Dios. Y en esa medida, hermano, yo voy descubriendo cuál es el propósito y la voluntad de Dios para mi vida, solamente a través de la palabra. Si yo decido caminar en el camino de la vida, Dios no me va a obligar. Él simplemente llega y toca la puerta de nuestro corazón. El que abre la puerta soy yo. ¿Qué significa abrir la puerta al Señor? Ejercer nuestra fe, creerle al Señor. Y esa es nuestra labor, únicamente es eso. No te he dicho que si creyeres, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Simplemente eso, si creyeres. Vivimos en una época, hermano, que está saturada por mucho ruido espiritual. Usted oye voces por todos lados. Las voces del mundo, las voces del enemigo, nuestras propias voces, y es un ruido tremendo. Todo el mundo cree que tiene la verdad, todo el mundo habla de algo mejor, todo el mundo habla de técnicas, de fórmulas y de procesos para sacarnos de Dios. Solo hay uno. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida de Jesucristo. Todo lo demás quedó fuera. El problema, hermano, es que aceptar, seguir a Cristo significa que usted y yo tenemos que morir. Que lo que soy yo tiene que morir. Mis buenas ideas, mi experiencia y mi capacidad no le sirven al Señor, que es lo único que quiere nuestro corazón. Y un corazón contrito y humillado.
reconociendo, hermano, que sin Dios no somos nada, y llevar eso a la práctica. Mire lo que dice Juan, capítulo 16, que aquí el Señor está dando las últimas indicaciones antes de su partida. Juan capítulo 16. Versículo 7 en adelante. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendríamos a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas que hace el Espíritu Santo: convencernos de que de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí lo explica, número 1, versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado imperdonable? No creer en Cristo. ¿Por qué pecado el hombre es condenado? ¿Por lo malo que es? No, es por no creer en Cristo. ¿Y quién me convence de ese pecado? El Espíritu Santo. Eso se llama el proceso de quebrantamiento, cuando me hace reconocer, hermano, mi pecado. ¿Y cuál es el pecado? No creer en Cristo. Pero hermano, pero si yo creo en Cristo, el problema es que de creer, la palabra creer aquí está refiriéndose no en una forma pasiva, sino en una forma activa. Creer en Cristo significa que hay cambios radicales, sustanciales y palpables en nuestra vida. Si alguien después de recibir a Cristo sigue siendo el mismo, pues no ha creído, simplemente abrazó una religión, una creencia y un dogma. Creer significa que mi vida es afectada, que mi mente es golpeada y que todo mi ser es quebrantado. La palabra creer está escrito en un modo activo, no pasivo. Es importante que entendamos que el pecado, hermano, deja una huella tremenda en la vida del hombre. Quien sana esa herida y quien restaura al hombre es aquel que ha decidido creer en Él. Y ese es el pecado, hermano, que el cual borra todo el historial de mi vida, porque ya Dios no me va a ver a mí, sino que va a ver a Cristo, porque Cristo no puede habitar en un corazón incrédulo. Cristo no puede habitar en un corazón que no cree en Él. Por eso dice que el Espíritu Santo nos revela nuestra condición de pecado por cuanto no cree en mí. Número 2, de justicia, por cuanto voy al Padre y no bebéis más. ¿Qué significa que va al Padre? Que se presenta delante de Dios como el Cordero de Dios. Se presenta como aquel que pagó nuestra deuda y se presenta delante de Dios para hacer justicia. Si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Si Cristo, hermano, solo hubiera muerto en la cruz del Calvario, pero no resucita, no se hubiera cumplido el plan de Dios. Dice, ¿qué es lo que fue a Jesucristo al cielo? Presentarse delante del Padre. Dijo, la cuenta ha sido saldada. Ya con mi sangre se pagó la cuenta, se hizo justicia. Y esto, hermano, es algo glorioso que como creyentes tenemos que guardar en nuestro corazón. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Era lo único que podía salvarnos, era lo único que podía remover la condenación que había sobre nosotros, su sangre. Por eso, hermano, el valor de la persona de Jesucristo para cada uno en su forma individual es sumamente importante. Creer en Cristo no es un asentamiento intelectual, es una forma de vida.
caigo, me levanto, tropiezo, cometo errores, pero he aprendido a poner mis ojos en Jesús. Que Dios a través de los problemas me está perfeccionando, claro que sí, pero nuestra perfección plena se va a dar cuando estemos en su presencia. De hecho, Dios conoce a los que son suyos. Y lo último, versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto es tremendo. Se ha hecho justicia y el juicio ya se derramó. Esto no está hablando, hermano, de lo que está por venir. Por más de 2000 años se ha estado anunciando: Cristo viene, Cristo viene. El detalle es que cuando esto venga va a ser un duro golpe para la humanidad. Entonces las Biblias se van a agotar, entonces los templos se van a llenar, entonces la gente va a tener comezón de oír, porque dijeron: era verdad. El problema es que cuando la gente descubre esa verdad, ya va a ser demasiado tarde, porque se va a entrar a un proceso como nunca lo ha habido en la tierra. Ahorita se están dando pequeñas señales, pequeños movimientos, y el Espíritu nos está diciendo: Cristo está cerca, Cristo está a las puertas. Pero es importante, hermano, que entendamos esta simple y sencilla verdad. Necesito hacer de Cristo mi vida. Necesito vivir la vida cristiana. ¿Y cómo se vive la vida cristiana? Con Cristo adentro de mí, como mi Señor y como mi Salvador. ¿Qué es el cristianismo? Es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en la cual, hermano, reposará el poder y la gracia de Dios sobre aquellos que están aprendiendo en esta vida a declarar: Jehová es mi pastor. Padre celestial, gracias, porque con amor eterno nos has amado. Gracias porque diste tu vida por nosotros, Señor. Por eso, Señor,